Era una tarde ideal para soñar despierta, el aire dorado por la luz del sol y el polvo de hadas, el prado zumbando con el zumbido bajo de las abejas. Clarion estaba posada en la rama de un roble, rodeada por el suspiro y el susurro de las hojas. Qué hermoso era encontrarse sola ahí, al menos durante 15 gloriosos minutos sin nada que hacer. Casi se arrepintió de la idea, por más hermosa que fuera. Era muy fácil imaginar la respuesta de la reina Elvina pronunciada como un decreto real. La reina de Pixie Hollow no se queda de brazos cruzados mientras aún haya trabajo por hacer. Pero Clarion no era la reina de Pixie Hollow, al menos no todavía, y su cita semanal con el ministro de verano había terminado inesperadamente temprano. No tenía intención de desperdiciar ese raro destello de libertad. Con su coronación acercándose, cada momento de su vigilia estaba repleto de lecciones, ensayos, pruebas y más reuniones de las que jamás hubiera creído posibles. Todo esencial, supuso, cuando solo le quedaba un mes para absorber los cientos de años de sabiduría de Elvina. Y, sin embargo, Pixie Hollow era vasto y maravilloso, y Clarion a veces sospechaba que no sabía nada sobre él. ¿Cómo podía saberlo cuando había pasado casi toda su vida observando desde lejos? Clarion miró hacia el campo de los girasoles, con algo peligrosamente cerca al anhelo. A medida que se acercaba la hora dorada, las hadas dotadas de talento para la luz emergieron, radiantes de emoción y ansiosas por enfrentar el caos controlado de su hora más ajetreada del día. A través del dosel, las observó serpentear a través del aire denso de polen, dejando rastros de polvo de hadas. Algunas trabajaban en equipos para inclinar los rayos del sol cada vez más cerca de la línea del horizonte, gritando cosas como Un poco a la izquierda. y No, tu otro lado a la izquierda. otros sumergían sus manos en los rayos del sol y los recogían en sus canastas, tan fácil como recolectar agua de un pozo. A Clarion nunca le dejaba de sorprender la cantidad de pequeños detalles que formaban parte de la magia cotidiana de una puesta de sol. Parecía imposible que pronto, en la noche del solsticio de verano, ella fuera responsable de todos ellos. La perspectiva la aterrorizaba más de lo que quería admitir. Un zumbido agudo interrumpió sus pensamientos. Entonces algo pasó a toda velocidad junto a ella, una franja negra contra el cielo que se iluminaba. Clarion se tambaleó hacia atrás y estuvo a punto de perder el equilibrio antes de apoyarse en una rama. ¿Qué demonios fue eso? Con una mano apoyada sobre su corazón palpitante miró hacia abajo y a través de la cortina de hojas. Una abeja vacilante en su vuelo aterrizó pesadamente en el suelo y se quedó terriblemente inmóvil. Después de un momento, sus alas revolotearon y Clarion dejó escapar un suspiro de alivio. No estaba herida. Entonces pensó, la pobre criatura debe haberse agotado. Las abejas eran una manada trabajadora y tendían a sobreestimar sus límites, especialmente ahí, en el calor perpetuo del pleno verano. Por suerte, no era nada que una cucharada de azúcar no pudiera solucionar. Y había azúcar en abundancia en todo Pixie Hollow. Las cocinas, sin dudas repletas de todo tipo de dulces a esa hora, estaban en el palacio. Mejor aún, la colmena, y toda su miel estaba al otro lado del prado. Un problema simple con una solución simple. Y aún así, Clarion dudó. Cualquier problema en el reino le provocaba un deseo intenso de solucionarlo. En otro tiempo, había creído que esa tendencia era una chispa de su magia de talento gobernante latente. Una pequeña parte de un todo que finalmente tenía sentido para ella, pero ahora comprendía que no podía confiar en sus instintos, en su compasión. La reina de Pixie Hollow no pertenece a sus súbditos. Desde su llegada, la noche en que emergió de una estrella caída como todas las reinas de Pixie Hollow antes que ella, Elvina le había inculcado que era diferente, que ellas eran diferentes, marcadas indeleblemente con polvo de estrellas. Además de Elvina, Clarion era la única gobernante con talento en todo Pixie Hollow. Clarion miró hacia el prado, donde equipos de talentos animales y talentos de jardinería pastoreaban su bandada de abejas. ¿Se darían cuenta de que les falta alguna? Incluso si lo hicieran, la búsqueda las llevaría toda la noche. Tal vez algo tan insignificante como salvar a una abeja no fuera de su interés, pero no podía soportar la idea de irse ahora. ¿Qué clase de reina sería si se alejara del sufrimiento incluso del más pequeño de sus súbditos? Ahora solo faltaba bajar de ese árbol. Una pesada capa colgaba sobre sus hombros, atrapando sus alas bajo su peso. Todas las hadas emitían una aura tenue, una que se encendía y se apagaba según su estado de ánimo.
pero gracias a sus alas, su brillo siempre estuvo al borde de lo irreprimible. Aunque las hadas con talento para la luz aquí en Summer compartían su inclinación por el oro, el parecido no era lo suficientemente sorprendente como para permitir que se escondieran a plena vista. Dejar que alguien viera sus alas era tan bueno como gritar: «¡Aquí viene la futura reina de Pixie Hollow!». Si alguien le decía a Elvina que había estado ahí sin nadie que la atendiera. No era para menos. Tendría que bajar. Incómodo, sí. Peligroso, casi con toda seguridad. Pero prefería con diferencia el riesgo de caerse a soportar otro de los sermones de Elvina. Armándose de valor, Clarion descendió rama por rama. Sus músculos ardían y la corteza le raspaba las manos hasta dejarlas en carne viva. Pero por algún milagro logró no torcerse el tobillo al aterrizar en el mar de girasoles, los cuales se alzaban sobre ella, balanceándose suavemente con la brisa y proyectando sombras moteadas sobre la hierba. Y ahí, a unos solos metros por delante de ella, la abeja yacía en un charco de luz amarilla. Se acercó a la abeja con cautela y se arrodilló a su lado. ¿Estás bien? Las antenas de la abeja giraron letárgicamente hacia ella, lo que Clarion decidió interpretar como un sí. Se le ocurrió que nunca antes había interactuado con una abeja. Muchas hadas las tenían como mascotas, tantos como se podía tenerlas, considerando que iban y venían cuando querían. Las hadas se hacían amigas de ellas con platos de néctar que dejaban en los alféizares de las ventanas y en los jardines de las casas llenos de sus flores favoritas: Névada, lavanda y Susan de ojos negros. Elvina nunca había prohibido esas cosas, por supuesto, pero tampoco las había alentado. La facilidad que tenían otras personas con los animales de Pixie Hollow era otra cosa que Clarion nunca había aprendido. Vamos a llevarte de nuevo al aire, dijo. Se sentía un poco tonta al hablarle a una abeja como si pudiera entender. Las hadas con talento animal podían comunicarse con sus presas, pero, por si acaso, añadió: por favor, no me piques. Cuidadosamente tomó a la criatura en sus brazos. La abeja no ofreció resistencia y Clarion habría jurado que vio gratitud en sus ojos cansados. Su pelaje era sorprendentemente suave y desprendía un leve aroma, el brillo del limón y la terrosidad del polen. Estando tan cerca, Clarion se dio cuenta por primera vez de lo similares que eran las alas de una abeja a las del resto de sus sujetos. Eran tan frágiles y preciosas como el cristal y estaban marcadas con un intricado patrón de venas. Hizo que ese instinto protector se encendiera más en su interior. Sosteniendo la abeja contra su pecho, se abrió paso a través del campo de girasoles. A través del dosel vio a las hadas revoloteando. Las motas de polvo de hada flotaban perezosamente en el aire, junto con el sonido chispeante de sus risas. Le llenaba de felicidad y nostalgia y también de una terrible soledad. Todas las hadas que compartían un talento vivían juntas, trabajaban juntas, jugaban juntas, se mezclaban con otras, por supuesto, pero había un entendimiento innato entre ellas que fueron creadas para el mismo propósito. A veces, Clarion se preguntaba cómo sería sentirse como si pertenecieras a algún lugar, tener tantas otras personas a las que recurrir que te entiendan tan completamente. Llegaron al borde del campo, donde un alto arce proyectaba sus largas sombras sobre ellos. Pero lo que llamó la atención de Clarion fue el hueco en su tronco, un agujero a unos pocos pies del suelo lleno de hileras precisas de panales dorados, la colmena.